Buenas tardes, jóvenes, aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a cambiar un poquito el giro de los temas. Vamos a retomar un tema que va a ser importante y necesario para ustedes cuando estén en la prepa. Vamos a hablar acerca del método de balanceo por redox. Tuvieron la oportunidad de ver temas relacionados con el balanceo de ecuaciones por tanteo. El día de hoy vamos a manejar este procedimiento para que pongan mucha atención en el procedimiento y el desarrollo de cada uno de los pasos a seguir. Primero vamos a comentar acerca de lo que es el balanceo de las ecuaciones por el método redox, y ustedes ya también tienen la información de que redox viene siendo oxidación-reducción. Y oxidación-reducción no viene siendo más que una pérdida y ganancia de electrones, y que esto se va a llevar a cabo por un proceso de desprendimiento o absorción de energía. Esa energía que también hemos comentado que es a través de la luz, como la fotosíntesis, a través del calor, que puede ser endotérmico o exotérmica, una reacción, o a través de electricidad, como por ejemplo la electrólisis. En fin, hay procedimientos donde se requiere energía forzosamente para que se lleve a cabo una reacción química. Y en una reacción siempre un elemento se va a oxidar y el otro se va a reducir, definitivamente. Y bueno, en el proceso de oxidación y reducción, los términos que ustedes también ya conocen, repasando lo que es oxidación, que es cuando un elemento pierde electrones originando que aumente su estado de oxidación, y una reducción, que es cuando un elemento gana electrones originando que disminuya su estado o su número de oxidación. Y bueno, les quise poner este recuadro con esta línea como ejemplo de cómo facilitar obtener en un proceso de reacción si un elemento pierde o gana electrones, o si se reduce o se oxida. Y aquí, pues con este ejemplo es muy fácil de entenderlo con esta tabla en donde tenemos números del 0 al 5 y del 0 al menos 5. ¿Cómo nos ayuda a entender esto con lo que ya habíamos aprendido anteriormente? Si analizamos del 0 el comportamiento de un paso en una reacción de un reactivo a un producto, y tenemos que va del 0 al 1 o al 2 o al 3, significa que se va haciendo más positivo, ¿sí? Estamos hablando de números positivos, más positivo. Por lo tanto, si se está haciendo más positivo, quiere decir que ese elemento, si lo relacionamos con los elementos en la tabla periódica, con el grupo 1, con la familia 1, nos acordamos que son elementos que pierden electrones. Entonces, porque son positivos. Y también, si lo vemos desde el punto de vista negativo, menos 5 a menos 4 a menos 3, quiere decir que está siendo más positivo. Es decir, de menos 3 a menos 2, su negatividad disminuye. Entonces se va convirtiendo en un elemento ion positivo. Contrariamente, si tenemos el comportamiento hacia la izquierda, un elemento que vaya de 5 a 4 o a 3 o a 2, etcétera, quiere decir que se está haciendo menos positivo. Y al hacerse menos positivo, significa que está ganando electrones, es decir, se está reduciendo. Y bueno, con este ejemplo volvemos a mencionar lo que es importante en un proceso de método redox,
en donde en una reacción el agente oxidante es el que acepta electrones, es el que se reduce. Y el agente reductor es el que suministra, el que da, el que ofrece y es el que se oxida, es decir, el que pierde. Y para poder balancear el método redox es importante determinar la cantidad de átomos, muy importante determinar la cantidad de átomos de un elemento en un compuesto, así como determinar el número de oxidación de cada elemento y conocer todos los pasos a seguir para llegar al balanceo al final de la ecuación. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento? Primero, hay que verificar que la ecuación esté bien escrita y completa. Si no tenemos los elementos o los compuestos como deben estar estructurados cumpliendo la regla del octeto, significa que va a ser imposible realizar un balanceo de una ecuación. Por lo tanto, cuando ya nosotros estamos cerciorados de que los elementos y los compuestos están bien escritos y están completos, significa que vamos a poder realizar esos pasos o esos procedimientos para el balanceo de la ecuación. ¿Cuál sería el siguiente paso después de tener bien escrito esas ecuaciones, tanto de reactivos como de productos? Sería colocar los números de oxidación de cada elemento. Y para colocar los números de oxidación también tuvieron la oportunidad de revisar las tablas que manejamos en las clases o en los temas anteriores, en donde cada elemento de la tabla periódica en relación a los grupos, a las familias, presentaban su número de oxidación. Y en este caso ustedes están muy familiarizados con el oxígeno, con el hidrógeno, y vamos a repasar nuevamente esos números de oxidación. Y cabe mencionar que cuando hablamos de un elemento o una sustancia en forma elemental, su número de oxidación es 0. Y aquí tenemos el ejemplo del cobre, que está en forma elemental y su número es 0. En el caso de un compuesto formado por 3 elementos, hay que revisar la estructura de ese compuesto. Tenemos que el ácido nítrico tiene una estructura de un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Por lo tanto, si conocemos el número de oxidación del oxígeno, que ustedes ya conocen y que es -2, y que conocemos también el valor del hidrógeno, que también lo conocen y que es +1, hacemos el procedimiento para encontrar el número de oxidación que le corresponde al elemento intermedio, el nitrógeno, para ese cumplimiento de esa regla del octeto y el equilibrio, y vamos a multiplicar el número de oxidación por el número de átomos, que sería -2 por 3, serían 6, y tendríamos 1 del hidrógeno, matemáticamente 1 menos 6, el resultado sería 5. En relación al producto, ¿qué nos va a producir la reacción del cobre con el ácido nítrico? Nos va a producir nitrato de cobre, nitrato y agua. Por lo tanto, haríamos el mismo procedimiento de encontrar sus números de oxidación. Volvemos al valor del oxígeno que ya conocen, -2. Ahora el cobre ya no se encuentra en forma elemental. El cobre tiene varios números de oxidación. En este caso es el +2 positivo. Y vamos a ver cómo obtenemos el valor del nitrógeno con estos dos valores
de -2 y +2. Hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos el valor de oxidación del oxígeno por los valores que hay del nitrato. Pero aquí es bien importante que analicen y que también lo revisamos en algunos ejemplos en temas anteriores, en donde el cobre reacciona con el nitrato, pero para cumplir la regla del octeto o ese equilibrio en ese compuesto, tiene que reaccionar con dos moléculas de nitrato. En este caso sería entre paréntesis 2, es decir, 2NO3. Por lo tanto, encontrar el resultado sería multiplicar -2 por 3 sería -6, por 2 serían 12. En el caso del cobre serían 2. Por lo tanto, multiplicar el 5 del nitrógeno, que es 1 por 2, 2 por 5, serían 10. 10 y 12 sería -2. -2 y +2 sería igual a 0. Siempre en una reacción, los valores de oxidación tienen que darnos igual a 0. Continuamos con el siguiente producto de la reacción, que es el nitrato, y tendríamos nuevamente el valor del oxígeno con -2, el valor del nitrógeno, que también es un ejemplo de un elemento que tiene diferentes números de oxidación. Buscamos el número de oxidación y si corresponde el número palomita, le damos ponemos el número que corresponda. En este caso sería +2, que sí es un número de oxidación del nitrógeno, y sería -2 más 2 igual a 0. Y en el caso del agua, pues es un ejemplo que siempre hemos estado manejando, el ejemplo clásico para entender siempre muchos ejemplos relacionados con los elementos, con las reacciones, y tenemos con el -2 nuevamente el oxígeno, con el valor del hidrógeno, que es igual a 1, multiplicado por 2 serían 2, 2 y -2 igual a 0, y cumplimos con todos los números de oxidación, tanto de reactivos como de los productos. ¿Qué sigue? Vamos ahora a observar que los números de oxidación van a cambiar cuando un elemento se oxida y el otro se reduce. Vamos a observar nuevamente la estructura de los reactivos y los productos, y vamos a ver la diferencia que existe entre ellos. Y vamos a observar tanto de reactivos como de productos para ver si hay una diferencia en cuanto a números de oxidación. Tenemos el cobre con 0 y tenemos el cobre con 2. Aquí hay un cambio de los números de oxidación, de 0 a 2. Y si es de 0 a 2, entonces pasamos con el ejemplo de la regla, de 0 a 2 más positivo, de 0 a 1 y luego a 2 positivo y más positivo. Es decir, que cuando es más positivo, quiere decir que el cobre va a perder electrones. ¿Con cuántos electrones hubo el cambio? Con 2. Anotamos los 2 electrones con esa variación de oxidación, en el caso del cobre, porque perdió electrones. Y vamos a seguir con los demás elementos a ver si en los reactivos y productos encontramos otro que presente una variación. Y tenemos el hidrógeno con 1 y el hidrógeno con 1. Aquí no hay cambios. El nitrógeno con 5, el nitrógeno 5, pero acá tenemos un nitrógeno con 2. Entonces el nitrógeno 5 y nitrógeno 2 estamos observando otro cambio. Ahora veamos que de 5 positivo a 4 positivo, a 3 positivo, a 2 positivo se está haciendo menos positivo.
Al estar haciéndose menos positivo, significa en la regla que ese elemento está ganando electrones. Y si está ganando electrones, se reduce. Y entonces tenemos aquí de 5 a 2 serían 3 números. Y tendríamos aquí 3 electrones. Significa ese número electrones. 2 electrones del cobre y 3 electrones del nitrógeno, que ganó y que perdió. Y entonces vamos a ver nuevamente el procedimiento que sigue para continuar con el balanceo de la ecuación por el método de redox. Multiplicar la diferencia de los números de oxidación por los subíndices correspondientes de cada elemento, ¿sí? Por los subíndices. Si tenemos nosotros aquí la diferencia, multiplicar la diferencia de los números, la diferencia es restar el 3 al 2, no importa si es arriba o es abajo, siempre el mayor al menor. Hay que utilizar el procedimiento de diferencia del mayor al menor, y en este caso sería 3 menos 2, 1. Por lo tanto, en los dos se va a hacer la multiplicación por el mismo número y sería 2 por 1, 2 y 3 por 1, 3. Quedaría igual, no siempre quedan los números igual. En este caso, después de haber encontrado ese procedimiento de la multiplicación por la diferencia, vamos a ver el siguiente paso. El siguiente paso viene siendo cruzar los resultados. Lo que le correspondió al nitrógeno se va a ir hacia el otro elemento, que es el elemento que perdió electrones, el que se oxidó. Y el número 2 se va a ir hacia el nitrógeno, con el número 2, que va a ser el elemento que ganó electrones, el que se redujo, ¿sí? O sea, este es el agente oxidante y este es el agente reductor. Este se oxida y este se reduce. También esos son términos que ustedes estuvieron manejando y estuvieron aprendiendo en los temas vistos anteriormente. ¿Qué sigue después de este procedimiento? Bueno, ahora vamos a colocar los resultados como coeficiente. También ustedes ya saben lo que es un subíndice y lo que es un coeficiente. El coeficiente viene siendo el número de moléculas. El subíndice debe ser el número de átomos. Y vamos a ver el procedimiento. Aquí en números que encontramos con este procedimiento cruzado, el 3 le corresponde al cobre y el 2 al nitrógeno. Vamos a trabajarlo siempre del lado de los productos. Acuérdense del lado de los productos. Tenemos el 3 en el cobre como coeficiente, perdón, y tenemos el 2 con el nitrógeno en el nitrato. ¿Qué sigue después de haber colocado estos coeficientes? Vamos a empezar, ahora sí, el balanceo por tanteo, pero como ya procedimos al resultado por el método redox, lo que sigue en relación a encontrar esos números de moléculas al tanteo va a ser mucho más fácil. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a ajustar los valores de cada uno de ellos. Aquí tenemos 3 cobres, por lo tanto nos vamos a los reactivos, porque en base a la ley de la conservación de la materia, a la ley de la conservación de la masa, del lado de los reactivos tiene que existir la misma cantidad de materia del lado de los productos. Por lo tanto, si ya tenemos el valor de 3 cobres en la molécula del nitrato de cobre, entonces del lado de los reactivos debe haber también 3 cobres. Igual, tenemos aquí 2 nitrógenos.
¿ok? De estos nitrógenos que hay aquí, necesitamos nosotros ver cuántos nitrógenos vamos a poner acá. Pero aquí lo importante es revisar en una ecuación o en un producto o en varios productos, en una reacción. Vamos a ver que no se nos pase la cantidad total de elementos de cada compuesto. En este caso tenemos aquí también nitrógeno. Y vamos a ver cuántos nitrógenos tenemos del lado de los productos para ver cómo ajustamos del lado de los reactivos. Multiplicamos, aquí tenemos un nitrógeno, pero como es 2 veces el nitrógeno, sería 1 por 2, 2 por 3, 6 y 2, 8. Por lo tanto, ponemos acá como tenemos un subíndice 1, es decir, un átomo de nitrógeno, pondríamos el total de los 8 nitrógenos. Y fíjense que ya tenemos el 3, el 8, el 3 y el 2. Vamos a olvidarnos por lo pronto de este 4, porque empezamos con el 2, con el 3, y luego igualamos el cobre e igualamos el nitrógeno. No hemos igualado todavía el hidrógeno y el oxígeno del agua. Pero automáticamente cuando ya tengamos estos resultados, nos va a salir cuál sería el valor para ponerlo en la cantidad de hidrógenos del siguiente producto. Y aquí nos vamos con nuevamente el conteo. 3 cobres, 8 hidrógenos, porque lo colocamos en base al nitrógeno, 8 hidrógenos, y nos vamos, si tenemos hidrógenos acá, y encontramos que aquí tenemos hidrógenos, y en el agua, en la molécula de agua tenemos 2 hidrógenos, entonces agregamos el coeficiente 4 multiplicado por 2, nos da 8, y tendríamos los 8 hidrógenos. De esta manera estaríamos completando toda la cantidad de átomos o de materia, tanto de reactivos como de productos. Y verificaríamos con 3 cobres de cada lado, reactivos y productos. Luego tendríamos 8 hidrógenos aquí, 8 hidrógenos acá, de reactivos y productos. Tendríamos 8 nitrógenos y aquí multiplicado 3 por 1, 3 por 2, 6 y 2, 8. Se cumple y tendríamos 24 oxígenos. 3 por 8, 24. Y aquí sería 3 por 2, 6 por 3, 18. Y 2, 20. Y 4 por 1, 4, 20 más 4, 24. Y entonces cumpliríamos con el balanceo de la ecuación. Y bueno, con esto sería el total de la verificación en un proceso de reacción por redox. Esto es un ejemplo para aplicarse en cualquiera de las reacciones, aunque hay procedimientos diferentes para llevar a cabo el proceso en donde se separan en el caso de los hidróxidos, en el caso de las bases o en el caso de los ácidos, se hace una separación del ácido o del hidróxido del otro compuesto y se hace un procedimiento diferente que ya veremos más adelante. Por lo pronto, con esto, ahí en la plataforma les asignaré algunos ejercicios para que realicen en base a este procedimiento. Inténtenlo, busquen las soluciones, no lo dejen, es un aprendizaje para que les va a servir mucho. Y bueno, con esto concluimos. Un saludo, nos vemos pronto y síganse cuidando.